Hola, ¿cómo están? Pues bueno, estamos aquí una vez más en Discipulado en Casa. Y bueno, creo que vamos para el capítulo 29, se me hace 29. Pues qué gusto estar aquí una vez más. Pues viendo lo que sigue y no se les olvide compartirlo. Ya saben que lo importante es que lo puedan compartir, que le den a la campanita para que les llegue en automático y no tengan que esperarse a buscarlo o cualquier cosa así. Es muy fácil. Entonces, pues vamos a ver, estamos en el discipulado y estamos en el capítulo ¿qué es un discípulo? ¿Realmente qué es un discípulo? Entonces vamos a iniciar en el versículo Mateo 4:23 y vamos a ver qué cambios son los que se necesitan para realmente ser un verdadero discípulo. Porque si nosotros queremos entender qué es ser un discípulo, necesitamos saber qué cambios tiene que haber en nuestra vida para ser un verdadero discípulo. Y vamos a ver que va a haber, la palabra de Dios dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Entonces, para comenzar, estamos hablando de un cambio de un reino al otro. Entonces, si nosotros vamos a tener un cambio de reino, entonces tenemos que tener un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, un cambio de educación y un cambio de valores, porque no podemos estar, digamos, haber sido sacados del reino de las tinieblas y pretender estar en el reino de la luz y no hacer cambios. A fuerza, si yo me voy a vivir a otro país, vamos a suponer que yo me voy a vivir a Estados Unidos. Aquí en México, como podrán imaginarse, no hay reglas tan estrictas en muchas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, mucha gente acostumbra ir en el carro y si se les antoja tirar basura por el carro, pues la tiran y no hay ningún problema. No hay nadie que se la haga de tos a nadie, no hay nadie que te multe por tirar basura, que uno ya cuando tienes educación y civismo, pues tú sabes que eso no lo haces, ¿no? Entonces yo tengo en mi carro una bolsita y ahí pongo mi basura y jamás ando tirando la basura en la calle. Pero si yo me fuera a vivir a Estados Unidos, hasta donde yo sé, pues ahí sí, si te cachan tirando basura por la ventana, según yo sé y tengo entendido, ahí sí multan, ¿no? Entonces, es simplemente el cambio de un país a otro implica cambios. El cambio de un país a otro implicaría aprender el idioma de ese lugar, tendría que aprender la cultura de ese lugar. Yo no podría pretender irme a vivir a Estados Unidos y vivir 100% como en México, porque a fuerzas tengo que aprender el idioma, tengo que adaptarme a la comida, tengo que adaptarme a muchas cosas, porque el cambiar de un país a otro implica un cambio cultural. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que si nosotros estábamos viviendo y conocíamos el reino de las tinieblas y Dios nos traslada al reino de la luz, qué nos hace pensar que no debe haber cambios? No, es que Dios va a tener que hacer cambios y los va a tener que hacer porque el reino de Dios se maneja muy diferente a cualquier nación de este mundo. Los estándares del reino de Dios son muchísimo más altos que cualquier rey. Así, la nación más avanzada, la más civilizada de esta tierra, no tiene nada que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene estándares mucho más altos y más hermosos y más maravillosos que cualquier nación de esta tierra. Entonces vamos a leer Mateo 4:23 y dice así. Bueno, dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A ver, dice que él iba predicando el evangelio del reino, ¿ok? Entonces, ¿cuál es este? Porque no es cualquier evangelio. Tristemente, ahorita en la actualidad se conocen muchos evangelios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quienes se enfocan como 100% a sanidades. Hay gente que se enfoca 100% en milagros. Hay gente que se enfoca 100% en prosperidad, prosperidad. O sea, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que tener prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y a ver, entonces, ¿qué sucede? Que se empieza a leudar el verdadero evangelio, no porque
en el reino de Dios no haya sanidades. Sí, en el reino de Dios hay sanidades. No porque en el reino de Dios no haya prosperidad. No, sí, Dios también te prospera. No porque en el reino de Dios no haya, sí, no me acuerdo qué otra cosa, qué ejemplo dije. Bueno, pero era sanidades, economía, ¿y qué otra cosa dije? Ya no me acuerdo. Paz. En fin. O sea, no podemos enfocarnos en una sola cosa. El reino de Dios comprende todo, pero dice la palabra de Dios que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, si yo me muevo, por ejemplo, como hija de Dios, pero yo me sigo moviendo en la mentalidad de este mundo, vamos a suponer que en este mundo mi mentalidad es trabajar, trabajar para tener, conseguir. Entonces, mi vida se va a enfocar en el tener y no voy a ser feliz si no tengo. Y no se trata tampoco, o sea, en el reino de Dios tampoco Dios está hablando de votos de pobreza, porque los votos de pobreza no son bíblicos. Los votos de pobreza no tienen nada que ver con la Biblia. Los votos de pobreza es, a final de cuentas, otra doctrina falsa dentro de lo que para algunos consideran cristianismo, ¿no? O como por ejemplo el voto de castidad, ¿no? Para los siervos, para los que predican o para los que enseñan la palabra de Dios. No, eso tampoco es bíblico. El voto de castidad fue un invento de hombres. El voto de pobreza fue un invento de hombres. Y así hay infinidad de cosas, de evangelios leudados, de evangelios retorcidos, de evangelios menguados y que no representan verdaderamente lo que es el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a ser discípulos para predicar el evangelio del reino. Y en el reino dice que hay justicia, paz y gozo. Y tiene que comprender todo lo que es justicia, paz y gozo. Ahora, que claro, que Dios me quiere bendecir, claro. Dios infinidad de veces le decía a su pueblo, si tú me obedeces, yo te daré, te pondré, te daré. O sea, siempre Dios les ponía un incentivo. Les decía, te voy a bendecir, te voy a prosperar donde quiera que tú vayas. Pero no era el fin. El fin no era prosperar. El fin era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo sería añadido. Entonces Dios me quiere bendecir, pero también dice la palabra que, amado, yo deseo que tú seas prosperado conforme prospera tu alma, que es lo principal y lo más importante que Dios quiere, que mi alma prospere, que mi alma sea la que cada día tenga más fruto del Espíritu, que mi ser, cada día mis pensamientos sean más altos, que cada día mis pensamientos sean más como los pensamientos de Jesús. Si yo me enfoco 100% a lo que es la economía, entonces yo voy a ser capaz de cualquier cosa con tal de obtener aquello que yo quiero. Y eso me va separando, me va separando. Pero si yo me enfoco en que en mí se ha edificado la personalidad, el carácter de Cristo, entonces Dios dice, bueno, creo que a ti no te hace daño tener dinero. ¿Por qué? Porque yo sé que tú lo vas a invertir bien, tanto en tus necesidades de la casa. Comentaba, mi esposo ha dado este ejemplo como testimonio. Dice mi esposo que su papá, que fue un hombre que fue alcohólico, y 2 veces al parecer se sacó la lotería, o 1 o 2 veces se sacó la lotería 1 o 2 veces, no importa. Pero eso implicaba que mi suegro se desaparecía. Y se desaparecía, pues, ¿por qué? Porque le gustaba tomar y le gustaban las mujeres. Entonces, cuando él regresaba a su casa, era porque, pues, ya se había gastado todo, se había malgastado todo. Entonces, mi esposo dice que para él tener dinero hasta cierto punto era una cuestión medio de tragedia en su casa, porque si había dinero significaba que mi suegro no iba a estar realmente presente en la familia. Y cuando regresaba a casa era porque ya estaba mal, y entonces, bueno, era una situación muy, muy irregular, era una situación realmente con falta de muchas cosas, no solamente en lo económico, sino en todo lo demás, emocional, mental, psicológico.
Entonces, el dinero en sí como tal no es el que da la felicidad. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero lo que sí dice Dios es que si tú buscas primero el reino de Dios, si tú te enfocas en crecer, si tú te enfocas en madurar, si tú te enfocas en que tu carácter cada día sea más como el de Cristo, entonces Él te puede dar dinero, inclusive a manos llenas, y el dinero no te va a hacer daño. Porque una persona madura sabe que cuando tiene dinero es generoso. Sabe que cuando tiene dinero siembra aquí, siembra allá, siembra en el reino de Dios y siembra donde quiera que va, es un dador alegre. Entonces, ¿pero qué tiene que hacer Dios con nosotros? Es tratar con nuestro carácter para que cuando Él nos bendiga, la bendición no sea la que me aparte. Hemos platicado en algunas ocasiones que es muy triste cuando, por ejemplo, hay personas que se acercan y nos dicen, oiga, ¿puede orar por mí? Porque es que quiero que Dios me dé un novio, quiero que Dios me dé un esposo, quiero que Dios me dé un hijo, quiero que Dios me dé un carro, quiero que Dios me dé una casa. ¿Y saben qué sucede? Porque lo he vivido, ¿eh? Muchas veces he orado por personas y Dios les ha cumplido, que si el hijo, que si la casa, que si el marido, que si no sé qué. ¿Y saben cuándo las vuelvo a ver? Nunca. ¿Por qué? Porque no hay madurez en el carácter. Entonces, como no hay madurez en el carácter, únicamente obtienen de Dios lo que quieren. Y es como aquella ocasión cuando Jesús oró por 10 enfermos. Y dice la palabra que solamente 2 regresaron a darle gracias. Entonces, ¿eso que está diciendo? Es de una inmadurez impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es enfocarnos en el evangelio del reino, no un evangelio falso, no una enseñanza que tuerza. A final de cuentas dice la palabra que una poquita levadura echa a perder toda la masa. Entonces el chiste es que el reino de Dios sea implementado en mi vida. Vamos a ver ahora Mateo 6:33. Ahí estamos súper cerquita. Entonces vamos a Mateo 6:33. Dice aquí, ok, más, esto lo había mencionado hace ratito, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y luego les voy a leer el 34, que complementa muy bien lo que acabo de decir. Así que no os afanéis por el día de mañana, que traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán, su propio mal. Entonces, fíjense, no tenemos que vivir afanados por el tener. No tenemos que vivir afanados por, ¿y qué va a pasar el día de mañana? Tenemos que aprender a tener contentamiento con lo que Dios nos da y disfrutar el hoy. En muchas filosofías religiosas se ha llegado a la conclusión de que lo que tenemos que hacer es vivir el hoy, el presente, ¿no? Porque si vivimos en el pasado, pues el pasado ya pasó y no podemos hacer nada por remediarlo. Y no podemos estar viviendo en el futuro porque el futuro nadie lo tiene asegurado. Yo no sé cuánto tiempo me queda de vida, entonces no significa que no sueñe, no significa que no tenga en metas, pero lo que no puedo es vivir con el temor al futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar mañana? No. Pero fíjense que esto no es ningún invento de ninguna filosofía extraña. Dios lo dijo, Jesús lo dijo, basta cada día su propio afán. O sea, tengo que aprender a disfrutar el hoy y el ahora, sabiendo que Dios está conmigo todos los días de mi vida y estará conmigo todos los días de mi vida. Pero no tengo que vivir afanada. Tengo que entender que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Y cuando la Biblia dice todo, no habla nada más de dinero. Habla de todo. ¿Qué necesitas? ¿Un marido? También te lo puede dar. ¿Un novio? También te lo puede dar. ¿Una casa? También te la puede dar. Un carro también te lo puede dar, pero no como fin. No, búscame a mí para que yo te dé. Eso está equivocado. No es buscar a Dios para que nos dé. No, es buscar a Dios porque Él me ama y porque yo voy a aprender a amarlo con todo mi alma y con todo mi corazón. Que al final de cuentas, el verdadero amor de mi vida, la pasión de mi vida, el proyecto de mi vida, todo sea Él. Y si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos a nuestros padres y tenemos unos buenos padres, porque hay de papás a papás, ¿no? Hay unos que hay Dios, ¿no?
dices, bueno, mejor les hubiera valido crecer en un orfanato, ¿no? No, y es la verdad. Porque yo he visto cada cosa que, bueno. La cuestión es que cuando nosotros tenemos papás que nos aman, que son sabios, ellos saben de qué cosas tenemos necesidad. Inclusive, creo yo que cuando tenemos ese tipo de papás, ni siquiera necesitamos decirle qué necesitamos porque ellos están al pendiente. Miren, yo lo veo con mi esposo, cómo es, por ejemplo, con mi hija, cómo es con mi nieto y todo. Ni siquiera le tienen que decir, mi esposo es así de que, oye, ya le hace falta pantalones, oye, ya le hace falta esto, oye, ¿qué no sé? Y él es el que está pensando en qué les hace falta, qué les hace falta, qué les hace falta. Y eso es hermoso. Ahora, imagínense cómo es Dios. Dios es, ¿ustedes creen que Dios no está así de, ay, ¿qué le hace falta a mi hijo? ¿Y qué le hace falta a mi hija? ¿Y qué le hace falta? Claro que sí, pero ¿qué pasa? Dios no nos va a dar cosas con las que Él sabe que todavía no tenemos la responsabilidad de manejar. Cuando nosotros aprendemos a tener responsabilidad, Dios nos puede ir soltando. Dice la palabra que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Porque si yo sé administrar poco, voy a saber administrar más y luego voy a saber administrar más y voy a saber administrar más. Dios no nos va a dar algo para echarnos a perder. ¿Cuántos padres sensatos le darían a sus hijos a manos llenas sin pensar en si su hijo está preparado o no para tener aquello? ¿Qué sucedería, Lili, si como papás Lili, porque aquí la tengo enfrente? Sí, Lili siempre sale aquí porque pues, es la que siempre tengo conmigo. Pero imagínate tú a un niño que le dan una tablet a los 2 años para que la tenga el tiempo que quiera, sin ninguna restricción, sin tiempo, sin límites, sin nada. Yo les puedo asegurar, porque lo he visto, que son niños que inclusive los papás de, mijito, vente a comer. Mijito, vente a bañar. Mijito, y él, ahí están así como absortos llega a ver, porque hay unos rollos en el cerebro muy fuertes que se empiezan es como una droga, ¿no? Empieza a hacer, el niño no tiene la madurez para entender que en la tablet es para estar un tiempo, nada más. Qué bueno que tengas una tablet, pero todo es bueno en su tiempo, todo es bueno en su momento. Entonces, cualquier cosa que nos robe, nos lleve al exceso, a la falta de límites, nos va a hacer daño. Entonces, por eso dice que Dios nos prospera conforme prospera nuestra alma. Y yo espero que así como padres nosotros también aprendamos a darle a nuestros hijos conforme veamos que van madurando, conforme veamos que ellos también prospera su alma, ¿ok? Vamos al versículo de Mateo 7:21, que está ahí enseguidita, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Les voy a leer hasta el 23. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Fíjense bien. Es muy importante lo que dice aquí al principio en el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué fuerte, pero qué importante es saberlo. Yo creo que hablando de hijos de Dios, de nacidos de nuevo, de cristianismo, hay mucha doctrina que a mí me da pena a veces escuchar, cuando escucho que hay gente que cree que únicamente es como que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ya la hice, ya soy salvo, entonces ya no tengo nada que preocuparme, porque Dios es tan bueno que Dios no castiga, porque Dios es tan bueno que Dios nunca me va a hacer nada, aunque yo la vuelva a regar y regar y regar. Jesús es muy claro, Jesús es muy amoroso, Dios es amoroso, pero por lo mismo que es amoroso, es el primero en saber poner límites. Dice la palabra que Dios le puso límites al cielo, a la tierra, al mar. Todo lo que vemos, todo lo que existe, tiene límites de parte de Dios. No hay nada en esta tierra que no tenga límites. ¿Qué nos hace suponer
que Dios no nos va a poner límites a nosotros. Claro que nos va a poner límites y nos los pone, y los límites los tenemos aquí mismo en la Biblia. Entonces aquí, si aquí dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, es que no todo. ¿Qué es ese no todo? Pues todos los que terminan por no obedecer, terminan por apartarse, terminan por enfriarse o terminan por pecar como si no fueran hijos de Dios, porque el propósito, miren, el milagro para mí, el milagro más maravilloso que Dios hace no es la sanidad. El milagro más maravilloso no es que, ay, yo oré por una residencia 4 pisos y Dios me la dio. Uy, qué padre, suena muy bien. Y qué bueno, ¿no? Que Dios te dé un milagro de una residencia 4 pisos o que te dé el último modelo del carro más avanzado. ¡Wow! Increíble. Muy buenos milagros. Escuchamos de los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento. ¡Wow! O sea, abrir el mar en dos, que vinieran todas esas plagas en contra de los egipcios, que Dios los liberara, que los sostuviera 40 años en el desierto sin que les hiciera falta agua, sin que les hiciera falta alimento, sin que tuvieran el calor en el desierto, porque Dios era también una nube en el día para que no tuvieran calor, que a mí se me hace un milagro impresionante, yo que soy tan calurienta. Es que a mí el calor, de veras, me siento como Superman con la kriptonita, ¿no? Que era algo, o sea, yo con el calor, de veras, o sea, no saben cómo sufro con el calor. Entonces yo aprecio mucho. No tienen idea cómo valoro y cómo aprecio cuando veo nubes en el cielo. Cuando yo veo nubes en el cielo me acuerdo de Dios y digo, gracias Dios. Porque yo recuerdo que cuando mi esposo y yo fuimos a Israel, no. O sea, ver ese desierto e imaginar ese desierto, esos lugares por ahí, por donde anduvieron, e imaginar que no hay nubes, no. O sea, verdaderamente ver esa nube en el día debió haber sido algo glorioso, algo maravilloso, algo que no tiene valor de verdad en cuanto a confort. Luego también dice, habla de la columna de fuego en la noche, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Porque en esas zonas también hay mucho frío en la noche, entonces la columna de fuego pues les daba el calorcito a todos para que no se murieran de frío. Y en fin, nunca se enfermaron en 40 años. Y bueno, yo veo milagros, pero ¿saben qué pasa? Leyendo las escrituras, sobre todo ahora que estoy con mi nieto leyendo el libro, acabamos de leer el libro de Jeremías y estamos ahorita en Ezequiel. Y mi nieto y yo estamos impresionados porque ¿cómo puede ser que se les haya olvidado tantos milagros? ¿Cómo puede ser que se hayan apartado tanto de Dios que inclusive llegaron a meter ídolos al mismo templo y adoraron a otros dioses en el templo del Señor? O sea, hicieron cosas impresionantemente terribles para ofender a Dios. Y yo digo, entonces, ¿cuál es el mayor milagro? Porque si yo veo que Dios parte el mar en dos, y yo veo que me pone una nube en el día, y veo que me pone una columna de fuego en la noche, y veo que no tengo ni siquiera que trabajar 40 años de mi vida para comer, o sea, si esos milagros no me hacen ser fiel a Dios y ser leal a Dios, entonces, ¿cuál es el mayor milagro que tiene Dios que hacer para que yo permanezca con Él? Y para mí, el mayor de los milagros, independientemente de los que acabo de mencionar, es el milagro de la transformación del corazón de un ser humano. ¿Yo para qué quiero ver así de Dios, por favor, hazme ver? Me encantaría, ¿eh? Hazme ver cómo el mar se divide en dos, ¿no? Yo creo que debe ser, no, qué película, debe ser el espectáculo más impresionante, ¿no? Que se pueda ver, o como en el caso de Pedro, que caminó, ¿no? Que vio a Jesús caminar sobre las aguas y yo digo, wow, qué maravilla. Pero si eso no transforma mi corazón, si eso no me cambia a mí, si eso no me hace ser una persona diferente, y al final de mi vida Dios dice, ¿tú cuántas veces me dijiste Señor, Señor? Y ¿sabes qué? No te voy a dejar entrar, porque me conociste,
porque tú sabías de mis milagros, porque yo te hice muchos milagros, porque hice tantas cosas por ti, pero ¿sabes qué? En realidad no te conozco, porque no cambiaste en nada. O sea, el que yo haya dado a mi hijo por ti en la cruz, no hizo que tú tuvieras ni un solo cambio. Al contrario, te hiciste más hipócrita, te hiciste más religiosa, te hiciste, pues Jesús se los dijo muy en su cara. Jesús les dijo, ustedes, se los dijo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas, sepulcros blanqueados. Dice, ustedes ni entran ni dejan entrar. Se convirtieron en seres insensibles, se convirtieron en seres perversos. Si leen, tengan la oportunidad, dense la oportunidad de leer Jeremías, y dices tú, Dios mío, ¿cómo un pueblo que vio tanta la gloria de Dios llegó a ser tan perverso? Y saben una cosa, no nada más ellos, cualquiera de nosotros que no verdaderamente se define y decide ser un verdadero discípulo del Señor, nosotros podremos conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y si no cambia nuestro ser, si no cambia nuestro corazón, si no cambia nuestra mente, de nada sirve. Porque el Señor dirá, apártate de mí, yo no te conozco. Es más, ahí dice, en mi nombre echaron fuera demonios. O sea, yo inclusive puedo echar demonios en el nombre de Jesús y que al final Jesús me diga, no, o sea, yo a ti no te conozco. Es realmente terrible, es una condición que no me gustaría estar ahí de ninguna manera. Yo preferiría no ver ningún milagro maravilloso, ostentoso, que me dejara con el ojo cuadrado, pero saber que mi corazón fue cambiado, que mi corazón se enterneció, que mi corazón fue libre, que mi corazón es un corazón que sabe amar, que sabe perdonar, a final de cuentas la Biblia dice que cumplir toda la ley y los profetas es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si el único milagro que yo puedo ver en mi vida es aprender a amar, más que suficiente. Ese es el verdadero milagro y el único milagro que necesitas para tener derecho a entrar al reino de los cielos. Y no me refiero a que me lo tengo que ganar yo, no. Jesús lo hizo por mí en la cruz, pero yo no puedo permanecer sin cambios. Y los cambios se generan cuando yo tengo intimidad con Dios. Los cambios se generan cuando yo tomo en serio lo que la palabra de Dios dice. Los cambios se generan cuando el Espíritu Santo que mora en mí, yo soy sensible y me arrepiento cada vez que yo sé que estoy transgrediendo un mandamiento de Dios. Y me arrepiento de todo corazón y deseo de verdad con todo mi corazón cambiar. Así es de que, ¿qué les parece si vamos a orar en esta tarde por un cambio verdadero? Por un cambio que no sea nada más el hecho de que si no veo milagros, porque se acuerdan que en el tiempo de Jesús decían, demandaban señales, ¿no? Y demandaban señales. Y en este tiempo pasa lo mismo. La gente quiere demandar señales, pero no quiere cambios, no quiere compromisos. Entonces, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Yeshua, yo quiero clamar a ti por un cambio verdadero. Yo quiero clamar a ti, Padre, porque verdaderamente, Señor, seamos esos discípulos que tú soñaste, esos discípulos por los cuales tú diste tu vida en la cruz, porque el anhelo de tu corazón y el deseo de tu corazón es que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea el que nos lave el cerebro, el que nos transforme la manera de pensar, el que nos haga ser personas que tengamos frutos del Espíritu, que a final de cuentas seamos personas capaces de perdonar, capaces de amar, capaces de tener paciencia, tolerancia, benignidad, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Señor, yo en esta hora declaro que lo implementamos en nuestra vida y desechamos de nuestra vida todo pecado y toda iniquidad que nos impide que estemos llenos y saturados de tu presencia, de tu palabra, de tu poder, de tu amor en nosotros y de tu Espíritu Santo en nosotros. Declaramos que somos personas que reflejamos que tú eres el Rey de Israel. Gracias. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo capítulo de Discipulado en Casa. Bendiciones.